¿Cuál ha sido la gran contribución del pueblo boliviano a la historia nacional en el último tiempo, que condensó todas las prácticas de la lucha política, de la lucha económica, de la lucha social en Bolivia, que llevó adelante lo que se denomina la Agenda de Octubre por una verdadera nacionalización, una industrialización y gasificar al país? Sin lugar a dudas, esta fue la guerra del gas. En octubre del 2003, miles de alteños se alzaron contra la exportación de gas por Chile, pidieron la nacionalización, la industrialización del gas, perdieron la vida a 67 personas, más de 400 heridos, y levantó a todo el pueblo boliviano, ¿no?, en la lucha por sus recursos naturales. Hoy vamos a hacer una evaluación y vamos a resaltar cuál ha sido esa contribución histórica que nació en la ciudad del Alto y contribuyó a todo el país. Pero esto lo hacemos en la idea de que tras esas movilizaciones, tras esa lucha política, tras esa organización social, tras esa lucha por el excedente petrolero, por el excedente de los recursos naturales, está el camino por el cual el pueblo boliviano puede transitar a una verdadera liberación. Para conocer en detalle esta histórica movilización de la guerra del gas, vamos a conversar con nuestro amigo Justo Zapata, a quien yo le consulto, desde tu punto de vista, Justo, ¿cuál ha sido la contribución que nos ha dado la guerra del gas en octubre del 2003 y hoy que estamos a pocos días de lo que es 22 años de esa gesta que ha llevado adelante el pueblo del Alto y que ha repercutido en todo el país? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es uno de los hechos más trascendentales en la historia del país, ¿no? Porque ha habido una movilización de toda la sociedad. Hemos tenido revoluciones, guerras, etcétera, donde no participaba toda la sociedad. Había muchas guerra federal, etcétera, donde las mayorías estaban como espectadores, básicamente, no participaban, ¿no? La misma revolución del 52, si te pones a pensar, hubo una movilización social, pero en la parte, digamos, de lograr los objetivos económicos de la nacionalización de las minas, no se logró el objetivo. En cambio, con la guerra del gas se logró lo que todo el mundo habla, el excedente económico, que nos hemos gastado, el gran botín, ¿no? Pero no hubiera habido ese botín si es que no hubiera habido ese componente que ha acompañado a la movilización social, que es el conocimiento del recurso, cómo aprovecharlo, etcétera, ¿no? Claro. Donde jugó un papel muy importante. Bueno, en resumen, ¿no?, para que un movimiento de las características que ha tenido la guerra del gas para que sea exitoso, necesitaba por un lado la movilización social y por el otro lado insumos técnicos, ¿no? Y ahí jugó un gran papel el CODEPANAL, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, donde estaba el ingeniero Enrique Mariaca, que se había formado para manejar nuestros recursos hidrocarburíferos en México, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que hizo, cuando se hizo la revolución en México, ¿no? Entonces, esos dos componentes se han articulado y el resultado concreto de esa movilización ha sido ese gran excedente que hemos tenido vía el aprovechamiento del gas, ¿no? Exportándolo a Brasil, a la Argentina principalmente, en lugar de pues, la gran movilización que evitó que se lleve a cabo el proyecto Pacífica LNG, ¿no?, que consistía en tomar el gas de nuestros... Justo en síntesis, entonces, la movilización del Alto histórica tuvo dos componentes importantes. Por un lado, la movilización social, ¿no? Y por el otro lado, había grandes insumos técnicos, científicos, de gente experta que iba informando permanentemente al pueblo sobre lo que iba a ser entregar el gas a las empresas transnacionales, ¿no? Y lo que era tan importante en ese tiempo, desde fundar un YPFB y utilizar el gas para los bolivianos. ¿Por qué la energía es una fuente de desarrollo, Justo?
No, para todo, ¿no? Ya. Tú no puedes moverte tú, ¿no? Sin energía. La energía viene de los alimentos que has ingerido esta mañana, ¿no? Igual, ahorita lo estamos viendo en vivo y en directo, lo importante que es la energía con las colas, no puedes llevar productos, traer productos, vender productos, ir a comprar productos sin energía, sin gas y, bueno, sin energía en general, ¿no? O sea, entonces hace 20 años ya el pueblo boliviano, el pueblo pero alteño, ya tenía esa conciencia. Gracias a esos insumos técnicos, ¿no? Que vieron de que la energía era un instrumento de desarrollo, ¿no? Y hubo toda una movilización para oponerse a su venta claro, porque se tenía que llevar a California, no sé si se acuerdan, ¿no? Lidera es desde los pozos petrolíferos que principalmente estaban en gasíferos en Tarija, era llevarlo construyendo un gasoducto al Pacífico, ¿no? Y ahí había que liqueficarlo, ponerlo en barcos metaneros, llevarlo hasta México, en México volver a gasificarlo y una vez gasificado mandarlo a California, ¿no? Ese era el objetivo central. Y ese es un proyecto que fue aprobado cuando Jorge Tuto Quiroga era presidente, para acordarse un poquito, para ver su pasado en este aspecto, ¿no? Claro, había el ministro... Y además, en la parte del llevado y vendido y todo, no participa Yacimientos en nada. Solo su única participación era entregar en Boca de Pozo y ahí recibía un consorcio. Un porcentaje, ¿no? Que tomaba en cuenta el precio del Henry Hub, que es como el mercado del gas en Estados Unidos, gas y petróleo, ¿no? Y el precio en a ese lugar tenía que descontarse todos estos gastos que nos mencionaba hace un ratito, ¿no? Que el costo de transporte hasta costa, de liquefacción, transporte marítimo en barcos metaneros, otra vez gasificación. Entonces, el precio tenía que ser lo que nos pagaban, era el precio en Boca de Pozo menos todos esos gastos, ¿no? Y eso no llegaba ni a $1, ¿no? Claro. Y especialmente ahora el precio del Henry Hub en Estados Unidos está en el orden de no llega a $4, ¿no? Y si tú descuentas todos esos gastos que mencionó, prácticamente no habría nada para Bolivia, tendríamos que prestarnos para enviar el gas. Y ese era un contrato por 20 años. Sí. Y a eso se opuso el pueblo boliviano. Lo que hay que recordar justo es que este proceso de exportación de gas hacia Chile, luego hacia California, es parte de todo un proceso que inició, digamos, con el llamado proceso de capitalización. Correcto. Con la entrega de YPFL a empresas transnacionales, y el cherry en la torta era la exportación del gas, ¿no? Ya se había hecho la exportación del gas al Brasil, que se estaba exportando a 30 millones de metros cúbicos de gas, y el segundo era la exportación de gas hacia Chile, ¿no? Y con lo tanto, nosotros nos íbamos a quedar sin gas. Entonces, el pueblo alteño, y hay que recordar que muchos expertos, entre comillas, de ese tiempo decían cómo el pueblo puede tener tanto conocimiento y se puede oponer a un proyecto de exportación, pero lo hacía por algunas razones que ahorita vamos a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en temas económicos, ¿no? Tú decías que de $3.50 o $4 nos iban a descontar el transporte, la liquefacción, y al final nos iba a pagar un remanente muy pequeño, ¿no? Este es el ejemplo, digamos, de lo que sucedió ahorita en el Perú. Si bien fracasó el Pacific LNG que estaban haciendo Bolivia. Con gas de Bolivia. Con gas de Bolivia. En lugar de eso, el mismo año 2003 se inició el proyecto Pacific LNG con gas de camisa en el Perú. En los mismos términos. A ver, le explicaremos un poco a la población qué significó ese proyecto para el Perú y luego qué significó el proyecto de lo que fue la guerra del gas con el IDH para los bolivianos. Bueno, para el Perú tenemos la información que está en el libro de Mirko Orgaz, esta temática hidrocarburífera. Y hay, claramente, bueno, se citan los estudios de expertos ahí en el Perú y que muestran que el proyecto Perú LNG, que fue el sustituto del Pacific LNG, digamos, podríamos llamar el Bolivia LNG, ¿no?
Entonces el Perú LNG... Bajo los mismos, con las mismas condiciones. Es un proyecto donde el conglomerado transnacional que lo llevó a cabo ya estaba constituido por Hunt Oil, una empresa norteamericana, un 50%, South Korea, SK, una empresa de Sudcorea, 20%, la Repsol, la española, 20%, y Marubeni LNG, que era del Japón, el restante 10%, ¿no? En esto, como ven, no hay participación del Perú, igual que no iba a haber participación de Bolivia en llevar el gas en el Pacific LNG, ¿no? Entonces, y para el Perú, ¿no? Con una metodología de pago similar a la que nos habían ofrecido a nosotros, en todos los años, desde el 2003 hasta el 2022, básicamente el ingreso para el Perú, solo por concepto de regalías, ha sido de 1.042 millones de dólares. En todo el proceso de exportación. En todo el proceso, eso ha sido lo neto, que es regalías para el Perú, ¿no? Claro. Entonces es un negocio de las transnacionales, por las transnacionales, para las transnacionales, ¿no? Claro. En cambio, nosotros hicimos la guerra del gas, peleamos por el gas, se hizo una nueva ley, la ley 3058, se aprobó el IDH, el impuesto a los hidrocarburos, que hizo que nosotros pudiésemos tener el 50% de la renta petrolera, ¿no ve? No, en principio se le apuntó al 82% de la renta petrolera. Ya. Eso queríamos. En los tiempos de la capitalización era 51%. Ya. Para Bolivia 49%. Con una participación, bueno, donde el Estado prácticamente no tenía nada que ver allí. Ese 49% eran las acciones de los bolivianos, similar a lo que está proponiendo ahora el candidato Tuto Quiroga, ¿no? Así que los bolivianos tengamos acciones y el Estado prácticamente nada. Desaparece. Sí. Bueno, entonces sí. Y bueno, merced a eso es que se implantó el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, que en todo el tiempo, ¿no? Desde el 2005 hasta el 2000... Hasta ahora. Sí, hasta ahora prácticamente, nos ha generado como 20.000 millones de dólares el concepto de IDH, ¿no? Directamente renta petrolera que se ha utilizado para, bueno, para todo, para universidades, para alcaldías, para gobernaciones, etcétera, ¿no? Todo el versus los 1.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Con básicamente la misma cantidad de gas que se ha sacado de los yacimientos de Camisea, ahí en la frontera con Bolivia, en el norte de Bolivia, con la misma cantidad que hemos exportado hacia Brasil y Argentina principalmente, ¿no? Claro. Entonces, claramente ha sido una movilización que ha tenido, además del impacto social, un impacto económico, ¿no? O sea, estamos diciendo que de una renta petrolera que hasta el 2018, desde el 2005 hasta el 2018 era de 55.000 millones de dólares, el Estado boliviano retuvo cerca de 37.000 millones de dólares. Quisiera que la gente se dé cuenta que el Perú, en todo ese tiempo de exportación, solamente recibió 1.000 millones de dólares. Y eso íbamos a recibir los bolivianos si aceptábamos el proyecto Pacific LNG de exportación de gas a Chile y a California, ¿no? Pero gracias a la gran movilización alteña y a toda la solidaridad del pueblo boliviano que se dio cuenta que ese negocio debía ser para los bolivianos porque necesitamos energía para nuestro desarrollo, logramos arrancarle al poder transnacional el IDH y la renta petrolera que suma más o menos hasta el 2018 37.000 millones de dólares. Justo, ¿cuál más fue la contribución de esta gran lucha contra el poder transnacional? Para mí, bueno, por un lado creo que en la parte económica lo estamos viendo, ¿no? Ustedes van por el área rural, etcétera, pese a todos los malos manejos y demás, ustedes ven construcciones, carreteras que se han construido por todo lado, hay luz, agua potable, etcétera. Escuelas, prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? Quizás aquí en la ciudad no vemos el impacto positivo que ha tenido, sobre todo en el área rural, ¿no? Poblaciones que estaban totalmente al margen
de los proyectos nacionales, política nacional, etcétera, de alguna manera se han beneficiado de este proceso, ¿no? Y si ahora tenemos una crisis es precisamente porque ya no disponemos de este insumo económico tan importante, ¿no? Ahora, bueno, esa sería la gran contribución, digamos, en la parte económica. Pero también yo veo muy importante la forma como se organizó la sociedad boliviana para los tiempos actuales. Si ustedes ven ahorita el acontecer político, las propuestas políticas de los dos candidatos, bueno, uno de los dos que va a ser presidente, no vemos algo que realmente movilice a la gente, ¿no? Todo el mundo está más o menos desconcertado, no sabe por dónde va a ir el país, ¿no? Entonces, en este contexto, la experiencia del Alto es muy importante en el sentido, por un lado, de la organización social y por el otro lado, de la otra parte que es bien importante, la información técnica adecuada que tenía esa movilización social, ¿no? O sea, en resumen, ha sido una movilización con conocimiento, ¿no? Claro. Entonces la idea es para los tiempos presentes hacer algo similar, no solo con el Alto, sino con toda Bolivia. Organizarnos como se organizó el Alto esa época, ¿no? Desde las bases, desde territorialmente, ¿no? Habían las juntas vecinales, los distritos que se movilizaban, tal día bloqueas tú, el otro día bloquea el otro distrito, etcétera, una movilización bien articulada. Y por el otro lado también estaba la Corela Alto, o sea, había una articulación territorial y funcional, ¿no? Las instituciones del Alto. Entonces, es algo que estamos proponiendo para los tiempos actuales también, ¿no? Que nos organicemos territorialmente y funcionalmente, o sea, de una manera articulada, pero que tengamos, similar a lo que se tuvo en esa época, un insumo técnico muy importante, muy adecuado a nuestro contexto social, económico, político, etc. Y eso es lo que estamos llamando el poder educativo, ¿no? O sea, darle a la educación un poder que nunca ha tenido en la parte política, ¿no? La idea es que sea el sistema educativo el que produzca las políticas de Estado. Claro. Después de estudiar las diferentes problemáticas, no solo en hidrocarburos, ¿no? De manera permanente, no solo para elecciones, donde se ofrece todo y concede el gobierno, no hay nada de lo que se ha ofrecido. En cambio, aquí continuamente se propondría qué es lo que hay que hacer en los diferentes rubros, evaluar lo que se ha propuesto hacer y que se ha implementado, y corregir donde se tenga que corregir, ¿no? Entonces, con esta propuesta lo que estamos haciendo es prácticamente eliminar a los partidos políticos, claro, de llevar a cabo políticas, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental sería la política de Estado, que sería diseñada por toda la... con la participación de los estudiantes, desde el kinder hasta los posgrados, ¿no? Claro. Es básicamente la propuesta. Y un buen ejemplo de lo que significa esa articulación entre conocimiento y territorialidad o organización social, lo tenemos en este ejemplo de la guerra del gas, ¿no? Claro. Que incluso yo lo comparo, por ejemplo, con la revolución de abril, ¿no? Claro. Que fue todas las minas al Estado boliviano, ¿no? Pero en el Estado boliviano en esa época no teníamos la gente adecuadamente formada para llevar a cabo una minería de primer nivel, y ahí tienen las consecuencias, ¿no? Claro. Prácticamente, excepto Guanún y alguna otra, no existe, ¿no? Todo está cooperativizado, y ahí tienes las cooperativas que manejan toda la minería, pero con un conocimiento muy bajo, ¿no? Entonces es un aprovechamiento malo, y hay mucha contaminación del medio ambiente, el impacto social en las comunidades que albergan los yacimientos mineros no es positivo, etcétera, ¿no? Entonces, puntualizando y resumiendo, ¿no? La movilización del Alto es una muestra de lo que habría que hacer hacia el futuro, no solo recordar lo que se hizo en el pasado, sino lo que habría que hacer en el presente y en el futuro. Porque la necesidad de articularnos como país y sobre todo conocer las diferentes problemáticas a profundidad es una necesidad, sobre todo ahora presente y también para el futuro. Sí, eso es lo que es la Agenda de Octubre, ¿no? Y redimensionar la Agenda de Octubre, porque fue la pelea por el gas
pero hoy en día Bolivia es un país minero, es un país aurífero, es un país que tiene mucha vitalidad en el tema amazónico, puede tener un gran desarrollo agrícola, etcétera. Entonces, la nueva redimensión tiene que ver con ese horizonte que estamos viendo, que tiene que ver con la nacionalización y la industrialización de nuestros recursos naturales en Bolivia. Bien, pero hay que reconocer también que la gran lucha alteña tuvo su repercusión en otros lugares. Durante los años 2007 y 2008, la población de Camiri y prácticamente el Chaco boliviano y la gente guaraní se movilizó por el tema ya de la industrialización del gas y del gas para los bolivianos. Yo quisiera que nos recuerdes justo que gracias a esas dos movilizaciones se pudo hacer proyectos, por ejemplo, de la separación de plantas separación de licuables que tenían en la exportación de gas al Brasil. Se habló de GNV, de gas natural vehicular, gas natural para las casas, para los domicilios, porque si no hubiese sido esa movilización en Camiri en el año 2007 y 2008, ninguno de estos proyectos, ni siquiera la planta de Ura, que está mal construida, se hubiese hecho. Correcto. No, y eso es bien importante destacarlo, ¿no? Uh-huh. Si ustedes ahora van al Perú, hay en las vecindades del lago Titicaca, Puno, etcétera, hay un contrabando de garrafas de gas desde Bolivia hacia el Perú, claro. Porque aquí compras la garrafa en 22 bolivianos y medio más o menos, y allá la vendes hasta en 120 bolivianos. Claro. Entonces tienes una gran movilización aquí en Bolivia para llevar de contrabando el gas, lo mismo es la gasolina, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y por qué fue eso? Porque este proyecto Perú, el LNG, se olvidó del Perú. Directamente podían haber separado de todos estos componentes, ¿no? Uh-huh. En cambio, aquí, gracias a movilización en Camiri, ¿no? Se logró que se construyeran ya en este otro territorio, ¿no? Las plantas separadoras de gas. Se puso una planta separadora ahí en Río Grande, en Santa Cruz, y otra en Yacuiba, en el Chaco tarijeño, ¿no? Uh-huh. Que recuperan gasolinas y propano-butano, que son los componentes del gas de garrafa, el GLP, ¿no? Y gracias a esa movilización también se instalaron estas plantas, y gracias a eso tenemos, esto es bien importante que lo tenemos en cuenta ahora, en lugar de comprar una garrafa a 22 bolivianos y medio, la mayoría tenemos gas domiciliario, ¿no? Y la misma cantidad de energía que suministra una garrafa de gas vía gas domiciliario, ¿no? Que sería su equivalente a 12 metros cúbicos de gas natural, nos cuesta 6 bolivianos con 70 centavos. Ahora, bueno, todo el mundo conoce el GNV, el gas natural vehicular. Uh-huh. Ahí un metro cúbico de gas natural vehicular, que ahorita lo compras en cualquier parte del país, en un boliviano con 66 centavos, te da la misma cantidad de energía que un litro de gasolina, que a precio subvencionado es 3,74 bolivianos. Uh-huh. La pregunta es, ¿no? Esto es un beneficio gracias a la movilización del Alto y de Camiri, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta es si ahora con el nuevo gobierno, donde se quiere privatizar todo esto, tendremos la garrafa de gas, el gas natural domiciliario a 6,7 bolivianos, uh-huh. O el metro cúbico de gas natural a un boliviano con 66 centavos. Yo sinceramente no creo, ¿no? Porque si se privatiza esto, seguro que van a elevar los precios de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es otro beneficio de la movilización del pueblo, tanto en el Alto como en Camiri, pero con conocimiento técnico, ¿no? Científico. Entonces, la propuesta es organizar a la sociedad boliviana para que tenga algo similar a lo que se tuvo como organización en el Alto durante la Guerra del Gas, o en Camiri también, ¿no? Y siempre con la parte fundamental, que es la educación, la instrucción, ¿no? Que sea una movilización bien informada, bien orientada desde un punto de vista científico, tecnológico, económico. Como habrán visto, gentiles amigos, gentiles televidentes que nos ven en todos lados, la gran contribución histórica de la Guerra del Gas
fue muy importante para el desarrollo nacional. Primero, en términos políticos, la movilización social. O sea, el pueblo con sus representantes, sus verdaderos representantes, llevando adelante una pelea por los recursos naturales, unido a lo que significa el conocimiento científico y tecnológico de expertos que conocían los temas y la gente bien informada que se movilizaba por esto. Eso es bien importante. Gracias a esta movilización se consiguió arrancarle lo que significa el excedente petrolero a las empresas transnacionales. Como hemos visto, el Perú, en su exportación de gas a California, con su Perú LNG, solamente recibió cerca de $1.000 millones. Bolivia, con la renta petrolera, con el IDH, recibimos más de $20.000 millones. Eso es muy importante para que nosotros conozcamos lo que significan nuestros recursos naturales. Por otro lado, ¿qué tenemos que ver? Que gracias a eso, el gas para los bolivianos, ¿no?, se pudo tener gas natural vehicular, que hoy están disfrutando muchos de los choferes que hoy no están haciendo filas ni por diésel ni por gasolina. Gracias a la movilización de octubre, hoy una garrafa de gas que cuesta 22 bolivianos con 50, ¿no?, que podemos cocinar una misma cantidad de almuerzos, el equivalente en gas natural es 12 metros cúbicos de gas natural. Eso hoy nos cuesta 6 bolivianos con 70 centavos. Ese fue el gran logro de la guerra del gas. En el caso del gas natural vehicular, 1 litro de gasolina nos vale 3.74 bolivianos. Con la misma cantidad de energía que significa 1 metro cúbico de gas natural, hoy nos cuesta 1 boliviano con 66 centavos. Entonces, ese es el otro logro de la gran movilización del Alto. Por ello, nuestro gran homenaje a toda la gente alteña, 67 vidas, más de 400 heridos, a todas las personas que se movilizaron en diferentes partes del país y cómo cundió todo esto en la nación boliviana. Y hoy va nuestro homenaje a 22 años de esa gesta libertaria